Buenos días. Vamos a hablar de disfonía espasmódica. Si bien es un cuadro que no es muy frecuente, no es una patología habitual, ya en el año 1871 Traube describe los primeros casos de disfonía espasmódica. En el año 1879 Prosser lo llama tartamudeo de las cuerdas vocales. Posteriormente, Kim ya diferencia entre los que son las disfonías hipercinéticas de las disfonías espasmódicas, de lo cual vamos a ver más adelante que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Es decir, no es lo mismo una disfonía o una hipercinesia laringea que una disfonía espasmódica. Y en sus orígenes se pensaba de hecho hay una corriente que piensa que tiene un origen psicológico, pero ya en el año 1993, Gur, y en el año 2001, Canito, hablan de un origen neurológico de esta afección. Como definición, decimos que la disfonía espasmódica es un desorden de la voz debido a una interrupción o disrupción del control motor laríngeo, el cual origina movimientos involuntarios de la musculatura laríngea durante la fonación. Esto entraría dentro de los que son las distonías, es decir, movimientos involuntarios de músculos o de grupo de músculos. Hay distonías que son generales y hay distonías focales cuando afecta únicamente a un grupo determinado de músculos. En el caso que nos toca, compromete la musculatura de la cuerda vocal, ¿sí? Entonces aparecen contracciones involuntarias a nivel de la musculatura de la cuerda vocal. Estas contracciones musculares involuntarias son disrítmicas, espasmódicas, y entonces van a alterar el ritmo del habla y la capacidad de comunicación. Podemos decir entonces que la disfonía espasmódica se produce como consecuencia de una alteración en el control motor laríngeo y ocurren contracciones o espasmos involuntarios en la musculatura de las cuerdas vocales durante la ejecución de sus movimientos. Con respecto a la etiología, como decía anteriormente, hay dos corrientes de pensamiento. Una que es la teoría neurológica, la aceptada actualmente, por el hecho de que se observan en ocasiones signos visibles neurológicos, es decir, además de la disfonía, los pacientes pueden presentar temblores musculares, tics, paresias, similares a los que aparecen en otras afectaciones o compromisos del sistema nervioso central. Y la teoría psicológica o la corriente de pensamiento de que la disfonía espasmódica es un trastorno psicológico similar a la neurosis de conversión, a las disfonías psicógenas. Generalmente esta afección aparece en personas obsesivas, con trastornos de personalidad, con antecedentes psiquiátricos o consecutiva a un trauma psíquico determinado. Es decir que tenemos estas dos corrientes de pensamiento que explican la etiología, por un lado la psicológica y por otro lado la neurológica. Hoy se considera la disfonía espasmódica como una distonía focal con un origen neurológico. Entonces, si vemos un poquito qué son las distonías, ¿sí? Dijimos que la disfonía espasmódica es una distonía que se incluye dentro de los trastornos neurológicos. Las distonías vemos que pueden ser generales o focales. Ya habíamos dicho que la distonía es una variedad de trastornos caracterizados por contracción excesiva de músculos que se asocian a movimientos y posturas anormales. Entonces tenemos distonías generales que pueden afectar a todo el cuerpo, como acá, o distonías focales que afectan una zona específica del cuerpo. En este caso sería, en el caso de la disfonía espasmódica, la laringe. Pero tenemos distonías focales, como por ejemplo el blefaroespasmo, que afecta la musculatura de los párpados, la musculatura palpebral, la distonía oromandibular, mandíbula y lengua, la distonía cervical o tortícolis espasmódica, que afecta el cuello, y el calambre del escritor afecta la mano. Es decir, que estas serían otros tipos de distonías focales.
Si repasamos la neuroanatomía laringia, tenemos las neuronas motoras, que son las que establecen el tono, el control en la función muscular y además el tono de los músculos laringios. Entonces tenemos la neurona motora superior y la neurona motora inferior. La neurona motora superior, que están en corteza y tronco cerebral, inhiben la neurona motora inferior, reduciendo el tono en los músculos efectores, es decir, que la neurona motora superior inhibe la acción de la neurona motora inferior. Por lo tanto, si hay una lesión a nivel de la neurona motora superior, va a aparecer espasticidad y aumento del tono muscular sin control. La calidad de la voz va a ser variable e impredecible, es decir, que se rompe la inhibición. Entonces la neurona motora inferior se libera. La neurona motora inferior, ¿qué realiza? Estimula el tono de descanso, mantiene la tensión de la unidad motora. Si hay una lesión de la neurona motora inferior, ya vamos a tener flacidez, es decir, una musculatura flácida, desprovista de tono, fasciculaciones, como bien podría ser una lesión del nervio recurrente. La voz débil va a ser entrecortada, puede haber diplofonía, incapacidad de la maniobra de Valsalva. Si hablamos de la etiopatogenia, si bien habíamos comentado que hay una corriente que refiere como el origen de esta patología a trastornos de origen psicológico, en base a estudios electrofisiológicos y a partir de Gur y Canito en el año 93 y 2001 respectivamente, ya establecen como el origen de la disfonía espasmódica como una distonía. Y según estudios electrofisiológicos, revelan que hay una disfunción, ¿sí? Hay una disfunción en el tracto piramidal y en los ganglios basales. Los ganglios basales se asocian con movimientos voluntarios realizados de forma principalmente inconsciente. Es decir, esto parece una contradicción, pero en realidad son aquellos movimientos que involucran al cuerpo entero en tareas rutinarias o cotidianas. Entonces, existiría una interrupción o una disfunción a este nivel entre las conexiones de la corteza con los ganglios basales. Sería el núcleo putamen y el circuito estriato pálido tálamo cortical están interrumpidos en pacientes con distonías focales. Es decir, el circuito, acá tenemos el cuerpo estriado, núcleo caudado, ¿sí? El putamen, el globo pálido, que tiene una parte medial y una lateral, el tálamo y la corteza. Entonces el circuito a este nivel es donde existiría una disfunción. Se habla en algunos casos de alteración a nivel de los mediadores, incluso mediadores químicos que intervienen en estas sinapsis. Con respecto a la epidemiología, la frecuencia, dijimos hoy que es una afección rara, es decir, no es una afección frecuente. En cuanto a la distribución por sexos, afecta más a las mujeres que a los hombres, con una relación 8:1, algunos dan relación de 5:1. Cuando afecta generalmente al sexo masculino, aparece en edades más tempranas, entre los 30 y 40 años, pero en general la edad media de aparición es entre los 48 a 50 años de edad. Suelen tener antecedentes familiares en un 10%, antecedentes de distonías, y según la profesión, esto tampoco avala a los que apoyan la corriente de que es un problema de tipo psicológico. Es prácticamente un patrimonio de personas en que existe un acusado perfeccionismo, con intolerancia especial respecto a errores propios y ajenos, y tendencia a reprimir sus sentimientos y las manifestaciones verbales. Esta disfonía espasmódica se puede presentar de diversas formas, ¿sí? De acuerdo al momento en que se presenten estos movimientos involuntarios. Entonces tenemos una disfonía espasmódica aductora, una disfonía espasmódica abductora, puede darse combinación de ambos, que sería una forma mixta. También algunos describen la disfonía espasmódica respiratoria y pueden ir o no acompañadas de temblor en la voz, que es habitual a veces que se ve temblor vocal. La disfonía espasmódica aductora es la más frecuente, la forma más frecuente de presentación, entre un 80 a un 90%.
provoca un cierre excesivo, es decir, hay una hiperaducción de las cuerdas vocales de manera intermitente durante el habla. Dijimos que es la forma común de presentación de la disfonía espasmódica. Después tenemos la disfonía espasmódica abductora, que se produce obviamente en abducción, con una apertura cordal prolongada de las cuerdas vocales durante el habla. Se presenta entre un 10 a un 20% de los pacientes con disfonía espasmódica. Y después dijimos la forma mixta, acompañado no de temblor, en ambos casos acompañado no de temblor vocal. Acá tenemos un cuadro comparativo, entonces de acuerdo al tipo de disfonía espasmódica, si es aductora o si es abductora. En la disfonía espasmódica aductora, ¿qué es lo que ocurre? Un cierre excesivo e intermitente, esto es muy importante, que es el cierre sea intermitente de las cuerdas vocales al hablar. ¿Y cómo se va a manifestar? Con una voz ronca, temblorosa, quebrada, entrecortada y tensa. Hay quienes dicen que cuando uno escucha a estos pacientes hablar por teléfono, si uno lo escucha por teléfono, prácticamente hace el diagnóstico. Se puede hacer incluso sospecharlo, por lo menos, escuchándolo cuando habla por teléfono. Y la forma abductora, que es una apertura prolongada, ¿sí?, de las cuerdas vocales, entonces vamos a tener, como quedan las cuerdas en abducción, una voz velada, débil, baja y susurrante. Es decir, va a tener escape de aire a diferencia de esto. Acá tenemos entonces unos ejemplos, unas imágenes por fibroscopía, ¿sí?, de la disfonía espasmódica aductora. Esta es más marcada, las cuerdas vocales en contacto excesivo en la línea media, acá también. Estas serían las formas, acá están las cuerdas vocales, la falsa cuerda vocal, los aritenoides, en excesivo contacto acá de los aritenoides. Y esta es la forma abductora, donde las cuerdas vocales están en abducción, por eso tienen la voz soplada o susurrada. Y esto acompañado de intermitencias durante el habla. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Obviamente la sintomatología va a depender de la forma de presentación. Dijimos que lo más frecuente era la forma aductora. Entonces vamos a tener una voz quebrada, temblorosa, ronca, tensa, entrecortada, espasmos o interrupciones vocales. En el caso de la forma en abducción, la voz va a ser susurrada o velada. Esta es sería una distonía del músculo abductor. El único abductor cordal es el cricoaritenoideo posterior. Entonces sería una distonía del músculo cricoaritenoideo posterior. La respiración y la deglución permanecen normales. En general, los síntomas en un comienzo son leves, es decir, que se va instalando en forma progresiva, no comienza en forma brusca de un día para el otro, sino que a veces hay pequeños episodios, ¿sí?, de distonía, de voz tensa, entrecortada, que pueden o no llamar la atención, hasta que se va instalando y se va haciendo cada vez más frecuente. Estos síntomas empeoran cuando la persona está cansada, tensa o estresada. Esto es importante, que mejoran mucho o incluso desaparecen con la risa y la voz cantada. Dentro de los síntomas también vemos que la gravedad de los espasmos de la voz fluctúa. Como decíamos anteriormente, es fluctuante. Hay casos graves donde el paciente necesita hacer un gran esfuerzo para hablar. Sería como tener que, como dice acá, luchar para hablar. También pueden tener asociado temblor. Esto aparece, en estos casos, cuando hay temblor, aparece una voz obviamente temblorosa. Hay que hacer diagnóstico diferencial, como vamos a ver ahora más adelante, un diagnóstico diferencial con lo que es la enfermedad de Parkinson, con síndromes de tipo cerebeloso. Estos espasmos vocales se hacen más evidentes cuando hablan por teléfono, es decir, escuchando al paciente o a la persona por teléfono, podemos notar, o se hace más evidente toda la sintomatología. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo o cuándo sospechamos esta patología?
en todo paciente que presente 3 o más de los siguientes síntomas: espasticidad vocal, afonías cortas mantenidas. Vamos a ver que en muchas formas de presentación, por momentos tiene afonía, voz normal y afonía. Hay rotura de tonos, diprosodia, elongaciones sonoras, temblor vocal, esto también es habitual, sostenida, puede haber hipotonía marcada, tensión del cuello durante la fonación y una incoordinación fonorrespiratoria. Cuando hablamos de diagnóstico positivo, entonces, con una hiperaducción de las cuerdas vocales, dijimos que es la forma más frecuente de presentación, entre un 80 y 90% de los casos, examen y pruebas neurológicas negativas, es decir, normales, y que tenga antecedentes de trastorno de la personalidad o de trauma psíquico. ¿Qué debemos hacer o cómo llegamos al diagnóstico? Obviamente, como en la mayoría de las patologías, con una historia clínica de la especialidad. Hay que constatar el tiempo de fonación. Y acá tomamos como patológico si es menor a 10 segundos, es decir, tiene un tiempo de fonación muy corto. Medir el índice SZ, de esto no vamos a hablar, ya lo vimos en semiología fonatoria. Laringoscopía indirecta, fibroscopía, una estroboscopía, análisis acústico o análisis objetivo de la voz. Y también, obviamente, vamos a necesitar interconsultas con neurología, psiquiatría o psicología, y en caso necesario con endocrinología, si uno sospecha alguna patología, sobre todo a nivel hormonal tiroideo, como bien puede ser el hipertiroidismo. Entonces, resumiendo, el diagnóstico es clínico y tiene que ser necesariamente por exclusión de otras patologías que afectan la voz en forma parecida. Es decir, que hay que analizar, hay que hacer el diagnóstico diferencial y descartar, si bien es una distonía, hay que descartar compromiso o otras patologías de tipo neurológicas o psiquiátricas. Y acá tenemos entonces algunas de las afecciones con las que debemos realizar diagnóstico diferencial, con un temblor esencial o la enfermedad de Parkinson, en estos casos, como con distonías focales, incluyendo la disinesia tardía, mioclonías, con afecciones cerebelosas. Acá las afecciones cerebelosas además tienen incoordinación obviamente en los movimientos, pero también tienen ataxia, adiadococinesia, clínicamente aparecen otros signos clínicos. Enfermedades de la motoneurona superior o inferior, la miastenia grave, parálisis recurrencial, las disfonías psicógenas, enfermedades tiroideas y la disfonía hipertónica. En el caso de la disfonía hipertónica, hay una contracción, pero de toda en general, de toda la laringe, con compromiso también de las estructuras supraglóticas, y la diferencia es que la risa, esto se llama signo de Gardé, tiende más bien a agravar la alteración, en el caso de las disfonías hipertónicas. Dijimos que en la disfonía espasmódica, la risa a veces mejora. Vamos a realizar, además de la historia clínica, una laringoscopía indirecta o una fibroscopía o videofibroscopía laringea, y vamos a ver entonces una aproximación de los pliegues vestibulares que pueden espasmodizarse violentamente durante la exploración y ocultar los pliegues vocales, siempre con movimientos de tipo espasmódico. Esto es importante, es decir, que vamos a ver movimientos espasmódicos, las cuerdas vocales en la línea media, con o sin avance entonces de las bandas ventriculares. En ausencia de fonación, las cuerdas presentan un movimiento rápido de abducción a aducción. Esto se ha descrito como el baile de los aritenoides, que se intensifica o se nota antes de intento de fonación. Es decir, cuando estamos haciendo la fibroscopía y le decimos al paciente que diga E o A, antes de que empiece a fonar, vemos como que los aritenoides hacen pequeños movimientos rotatorios, como que se quieren empezar a mover. Eso es lo que se llama el baile de los aritenoides. Y cuando está en reposo, sin fonar, también se pueden ver pequeñas contracciones espasmódicas que mueven los aritenoides. También se puede observar al examen faríngeo
un clon aislado, ¿sí? Un movimiento muscular aislado, de alguna muscular de la pared o del pilar de la amígdala o de la base de la lengua, como pequeñas fasciculaciones, ¿sí? A nivel de faringe o de la lengua. También podemos realizar la videoestroboscopía o videolaringoestroboscopía. En el caso de una disfonía espasmódica en abducción, vamos a ver que tenemos soplosidad vocal intermitente, es decir, escape de aire en forma intermitente, quiebres vocales de afonía, por momentos no hay emisión de sonido, prolongación de las consonantes sordas, la C, la S, la Z, CH, la T. Hay variaciones de la frecuencia fundamental del F0 hacia el agudo y apertura paroxística e inapropiada de las cuerdas vocales, ¿sí? Acá tenemos las cuerdas vocales en abducción, igual que esta imagen. Y en el caso de la disfonía espasmódica aductora, en la videolaringoestroboscopía, vemos espasmo con gran tensión de ambas cuerdas vocales, ¿sí? Gran tensión. Miren acá, ¿sí? Y acá cómo avanza también en parte las bandas ventriculares y los aritenoides. Por eso que hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con las disfonías hiperkinéticas o hipercinéticas o las patologías de ahí que cursan con hiperfunción laringea. La voz tensa y estrangulada. El ataque vocal es brusco. Fluctuación del F0, va a haber variación por esas intermitencias en la emisión vocal, por esos espasmos musculares, obviamente va a haber fluctuaciones de la frecuencia fundamental, con interrupción de la sonoridad y una hiperaducción cordal que ya hablamos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a escuchar una señora con una disfonía espasmódica. Bueno, la historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde la cumbre de las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Bueno, como escuchamos, es decir, una voz entrecortada, temblorosa, con momentos de afonía, por momentos no emite sonido y con un escape de aire. Bien, y esta es una estroboscopía de un paciente con una disfonía espasmódica de forma aductora. Vamos a ver. Bueno, como se ve, por momentos hasta invierte la fonación, fona en inspiración. Otro estudio complementario, ¿sí?, que se puede utilizar es el electromiograma laringio. Es una herramienta diagnóstica que nos aporta información sobre la integridad de la unión neuromuscular, que vamos a observar un patrón de reclutamiento espástico en fonación. Entonces hay que colocar unas agujas, ¿sí?, como se ve acá, y al músculo tiroaritenoideo, ¿sí?, en la forma aductora. Ahora, si es una forma abductora, tenemos que explorar el músculo que está acá atrás, que es el cricoaritenoideo posterior. Cuando es el músculo tiroaritenoideo, se puede entrar con el electrodo, con estas agujas, por la membrana cricotiroidea, lateralizar y hacia lateral, hacia el músculo vocal, hacia el músculo tiroaritenoideo, ¿sí? Ahí, entrando por la membrana cricotiroidea
un poquito lateral de la línea media, o en la línea media y vamos lateralmente hacia el músculo. Esto se puede hacer con control fibroscópico, mirando con fibroscopio o con videofibroscopio, ¿sí? Desde la fosa nasal, ingresando por fosa nasal con un ayudante, y entonces vemos la imagen y cuando la aguja está bien dentro del músculo. Se utiliza obviamente un equipo especial, bueno, y esto es cómo se colocan las agujitas. Entonces, por ejemplo, la difonía espasmódica, ¿qué se va a ver en el electromiograma laringio? Espasmos. Vamos a ver espasmos. Para diferenciarlo, por ejemplo, de una parálisis de cuerda vocal periférica, una lesión de motoneurona inferior, se va a ver signos de denervación, como que no tiene inervación. En las parálisis de cuerda vocal son centrales, normales, o en el caso de una fijación cricoaritenoidea, ¿sí? que está fija la articulación entre el cricoides y el aritenoides, porque puede ser que la cuerda vocal, si vemos que no se mueve, para diferenciarlo de una parálisis, por ejemplo, recurrencial, también se va a ver normal, es decir, en una denervación y en esta normal, porque el problema es la articulación, no es en la inervación. O una difonía por tensión muscular es normal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un diagnóstico diferencial entre las difonías por tensión muscular o las difonías con hiperfunción o hipercinesia cordal. Para hacer un diagnóstico diferencial con la difonía espasmódica, el electromiograma es útil. Es decir, si uno puede tener acceso a un electromiograma, es de mucha utilidad, es una herramienta diagnóstica muy importante. También podemos realizar un análisis acústico. Análisis acústico o estudio objetivo de la voz nos van a dar una idea del estado funcional vocal. Entonces vamos a ver las desviaciones estándar de la frecuencia fundamental, como ya dijimos, va a haber variaciones durante la emisión de la frecuencia fundamental, variaciones del jitter, que es las variaciones de la frecuencia, variaciones del shimmer, que son variaciones en la amplitud. Entonces, los valores estos de jitter, variaciones en la frecuencia y variaciones en la amplitud, como es el shimmer, son perceptiblemente más altas en los pacientes con difonía espasmódica. Lo mismo que la presión subglótica, que suele estar por encima de lo normal en la forma en aducción. El temblor vocal consiste en una fluctuación de la intensidad, es decir, el tener temblor va a variar la intensidad, el tono de la fonación de forma regular, que en su forma más severa puede causar roturas de la voz con descenso súbito del tono o interrupciones bruscas en la producción vocal, tanto abductora como abductora. Y se van a ver alteraciones, ¿sí? A nivel de los formantes. En general se ven como líneas estriadas, verticales. Entonces se percibe en este tipo, ¿sí? Anormal de fonación, la voz se percibe como estrangulada, forzada, y en el espectrograma vamos a ver estrías verticales irregularmente espaciadas. También, en el caso de jadeo intermitente, puede apreciarse en el espectrograma segmentos sonoros y sordos dentro del núcleo vocálico. En los momentos que no hay contacto, que hay escape, sale la voz soplada, entonces vamos a tener segmentos con sonido y segmentos sin sonido. Estudios por imagen se suelen realizar dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de esta patología, sobre todo cuando uno sospecha lesiones o afecciones neurológicas o compromiso del tronco cerebral, como por ejemplo acá, ¿sí? Que vemos lesiones vasculares, un hemangioma, esto a nivel cerebeloso, o lesiones más altas, como en estos casos que son tuberculomas, ahí en tronco cerebral, en hemisferio cerebral. Entonces se puede utilizar la tomografía computada o la resonancia magnética cuando uno sospecha o quiere descartar alguna patología tumoral o demielinizante a nivel cerebeloso o a nivel cerebral. Con respecto al tratamiento, se han ensayado varios tipos de tratamiento, desde algunos han sido medicados con antiinflamatorios, con relajantes musculares, pero en sí no tienen
buenos resultados. El tratamiento de elección hoy en día es la inyección intracordal de toxina botulínica. Intracordal, es decir, sería en el músculo, es una inyección que va en el músculo, intramuscular. Puede ser en el tiro aritenoideo, en el caso de las disfonías espasmódicas en aducción, o si no, en el crico aritenoideo posterior, en el caso de las disfonías espasmódicas en abducción. Tenemos que tener en cuenta que esto es un tratamiento que no es curativo, que es un tratamiento paliativo durante un tiempo limitado, 4 o 5 meses de promedio. Por lo tanto, a veces necesitan 2 veces por año hacerse 2, a veces 3, la inyección intracordal de toxina botulínico. Es fundamental el trabajo en equipo, un trabajo de un grupo de profesionales, ¿sí? El otorrinolaringólogo, la fonoaudióloga, psicólogos, neurólogos o psiquiatras. Vamos a ver primero el tratamiento fonoaudiológico, es decir, cuál es el rol de la fonoaudióloga en esta patología. Se debe realizarse, sí, un tratamiento fonoaudiológico. Por sí solo, en general, no tiene buen resultado, pero lo ideal es hacerlo junto con la infiltración botulínica de los pliegues vocales, ¿sí? Eso sería lo ideal, realizarlo en conjunto con la infiltración con toxina botulínica de los pliegues vocales. ¿Qué pasa? La botulinización permite que la reeducación actúe de forma más eficaz. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya lo hablamos, es sobre la higiene vocal. Es decir, un requisito para una buena rehabilitación vocal en pacientes afectos de disfonía espasmódica es un buen programa de higiene vocal. Que esto lo hablamos, ¿sí? Está la ficha de riesgo vocal y las pautas de higiene vocal, lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Lo hablamos cuando vimos semiología fonatoria. Entonces, tenemos acá dos objetivos. El primer objetivo es identificar los factores favorecedores y desencadenantes que perjudican el aparato vocal para poder eliminarlos. Y el segundo objetivo, una vez eliminados estos malos hábitos vocales, identificar qué conductas son saludables para la voz y las incorporemos a nuestra vida diaria. Es decir que desde un principio, bueno, hay que trabajar sobre el tema de la higiene vocal. ¿Cómo se inicia la reeducación? Habiendo dicho esto, entonces con una relajación en ejercicios orientados a esto, reconstrucción del esquema corporal, que es muy importante, dominio del soplo. Es importante que estos pacientes tengan un dominio del flujo expiratorio, del soplo expiratorio. Y hay que actuar con prudencia, no hay que insistir sobre todo en la rápida producción vocal. La producción vocal tiene que ser controlada, tranquilo, despacito, no hay que apurarse ni insistirle al paciente. En un principio es trabajar en relajación, ejercicios orientados a reconstruir el esquema corporal, el manejo del soplo expiratorio y de a poco ir incorporando producción vocal. Todos estos objetivos entonces están destinados a mejorar los procesos motores básicos, ¿sí? Que es la respiración, la fonación, la articulación de la palabra, la resonancia, la fluidez y la prosodia. Y también las correspondientes características acústicas del habla, audibilidad, inteligibilidad y naturalidad. Hay algunas técnicas, seguramente después cuando tengan técnicas vocales y van a ver con más detalle los tratamientos y las diferentes técnicas. Acá enumero algunas, por ejemplo, técnica expiratoria, sinquinesia maxilovocal, masticación sonora natural, el bostezo, el suspiro. Por ejemplo, en las formas aductoras, el bostezo y el suspiro mejoran mucho el cuadro, o el habla susurrada, por ejemplo. Con esto disminuye mucho los espasmos laringios. Acá tenemos entonces, por ejemplo, si hay predominio de espasticidad, ¿sí? De aducción sería. Tenemos relajación progresiva total, sin emisión sonora o con emisión sonora,
Relajación diferenciada hasta lograr que se relaje el cuello, la boca, la laringe, ¿sí? Con emisión sonora. Técnica del bostezo supiro. Técnica expiratoria relajada con palabras, frases y oraciones. Relajación durante la conversación. Masticación sonora natural, luego seguida de frases y oraciones. Masticación sonora verbal. Técnicas de entonación, susurro, tusígeno. Técnicas con boca abierta. Si hay predominio de flacidez, ya se van a indicar algunos otros ejercicios. Por ejemplo, en el caso de flacidez tenemos emisión fuerte del sonido P sin la utilización de los brazos, la P larga, conteo numérico con apoyo abdominal, palabras, frases y oraciones también con apoyo abdominal, y técnica expiratoria de la difonía utilizando la contracción abdominal. Conversación apoyándose en el abdomen y en la respiración. Estas son algunas de las técnicas que se pueden utilizar en el caso de que predomine flacidez. Dentro del tratamiento, si bien hablamos del tratamiento fonoaudiológico, tenemos la psicoterapia, ¿sí? Que es como continuación del tratamiento reeducativo, es aconsejable que el paciente realice tratamiento psicoterápico. Y la infiltración con toxina botulínica, que es hoy por hoy es el tratamiento de elección, conjunto con el tratamiento fonoaudiológico. Entonces, podemos hacer una infiltración. ¿Por qué vía? Vamos a infiltrar, entonces, a inyectar la toxina botulínica, que es el nombre comercial más conocido, es el Botox, por vía transcutánea, ¿sí? Como acá, a través de la piel, con control por fibroscopía. Vamos mirando, entonces, a través de la membrana cricotiroidea y nos dirigimos hacia el músculo tiroaritenoideo. También puede ser bajo anestesia general, por vía endoscópica. Acá hay que dormirlo, acá el paciente está anestesiado, acá está el tubo del anestesista, la cuerda vocal izquierda, la cuerda vocal derecha, y se puede infiltrar directamente en la cuerda vocal. Bajo anestesia local mediante la laringoscopía indirecta o con control fibroscópico también, es decir, controlando por el fibroscopio a través de la fosa nasal, acá bajando hacia las fauces. Entonces ahí miramos y lo hacemos por vía oral, en vez de la laringoscopía indirecta, con control fibroscópico. Por vía oral inyectamos entonces en la cuerda vocal, como acá, se inyecta entonces en el músculo tiroaritenoideo. Estamos hablando de las formas aductoras, porque si es una forma abductora, tenemos que infiltrar, en este caso, lateralmente a buscar el músculo cricoaritenoideo posterior. Acá está una forma percutánea, y esto es como entra la aguja, ¿sí? De la forma percutánea, como entra la aguja a la laringe, ¿sí? Y va hacia la cuerda vocal para inyectar entonces la toxina botulínica. ¿Qué va a hacer entonces la toxina botulínica? Va a producir una parálisis, va a actuar a nivel de la placa neuromuscular y va a producir una parálisis del músculo. Este es el Botox, que se pone el más conocido comercialmente. Bien, con la infiltración botulínica dijimos que no vamos a tener espasmos por 4 o 5 meses. Y cuando se inicia el resultado, a las 24 o 48 horas, tienen algunos efectos secundarios consistentes en debilidad de la voz, una voz aérea o disfagia leve que puede durar de 7 a 10 días. Esto hay que informarle al paciente. Lo mismo cuando se coloca la anestesia, la sensación de que no puede tragar, de que se ahoga, que es simplemente porque no siente que entra el aire porque tiene la mucosa faríngea y laringea anestesiada. También hay algunos tratamientos quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico está la sección del recurrente. Directamente se secciona el nervio recurrente, con preferencia al izquierdo, entonces esto va a producir una parálisis flácida de esa cuerda vocal, de la cuerda vocal izquierda. También se puede hacer una sección selectiva de la rama del tiroaritenoideo, o la estiroplastía. En este caso tenemos la tipo 3, que la vimos cuando hablamos de mutación prolongada, que produce el acortamiento, relaja, entonces va a producir una relajación de las cuerdas vocales por un acortamiento de la longitud de la cuerda vocal. Y la tipo 1, si es en abducción. Está
alejada de la línea media, bueno, se puede también resecar y se puede poner cartílago para empujar la cuerda, para medializar entonces la cuerda vocal. Entonces las tiroplastías también están dentro de las indicaciones quirúrgicas de la difonía espasmódica. También se puede electrocoagular el repliegue vocal, pero deja secuelas cicatrizales importantes. La miomectomía parcial, es decir, hacer pequeñas incisiones, cortes de descarga del músculo, tiro aritenoideo o del crico aritenoideo posterior, según sea una forma en aducción o en abducción. Entonces, como conclusión, decimos que la difonía espasmódica es un desorden neurológico, dijimos que era una distonía focal que compromete el habla, que se divide en aductora y abductora, pero puede haber formas respiratorias o formas mixtas. La más frecuente es la forma aductora. El diagnóstico se basa en la historia clínica, en la evaluación y análisis acústico del paciente. El tratamiento de elección es la infiltración con toxina botulínica, que también está la opción quirúrgica y la rehabilitación fonoaudiológica, ¿sí? Que se hace junto con la infiltración con toxina botulínica y también fundamentalmente para tratar también trastornos compensatorios que se van instalando en el paciente y bueno, como decía recién, en conjunto con la botulinización. Bueno, muchas gracias. Entonces seguiremos después con las disfonías ya funcionales con alteración estructural a nivel del órgano laringio. Gracias.